Mi nombre es Jorge Sánchez y bueno, vengo a hablar en representación de la RESCO, que es una red que agrupa a 36 organizaciones en el Estado español que trabajan la solidaridad con Palestina. A mí me gustaría hacer un poco esta intervención y para intentar complementarla con las demás intervenciones, primero haciendo un poquito de historia desde nuestro proceso en el Estado español al que hemos llegado para consensuar que el BDS era la mejor estrategia. No una estrategia, otra estrategia, sino es la estrategia. El proceso no ha sido fácil, porque dentro de la solidaridad internacional o del internacionalismo político, pues se tiende muchas veces a tomar iniciativas que sean atractivas, que impliquen una cierta recompensa. Y yo pienso que, bueno, la experiencia del Estado español, donde creo que nuestra guerra civil en el 36 marcó un antes y un después en el internacionalismo político, yo creo que nos hace ser un poco un elemento central en cómo hemos recibido y cómo entendemos la solidaridad internacional. En el año 36 ustedes saben que el llamado de la República Española hizo que miles y miles y miles de brigadistas internacionales vinieran al Estado español a las órdenes de la República, ya fueran anarquistas, antifascistas, socialistas, comunistas, y llegaban al Estado español. El ejército de la República les decía: usted se pone ahí y tiene que defender ese puesto. Bueno, esa es un poco la traslación que nosotros queremos hacer y un poco el análisis que hacemos para llegar a la conclusión de que el boicot, las desinversiones y las sanciones son una campaña que está dirigida, es un mandato de la sociedad civil palestina. Y a nosotros nos toca ahora responder a ese mandato. Por lo tanto, no hay para nosotros varias estrategias, sino que la estrategia es la que, como decía el subcomandante Marcos, hemos de mandar, corresponsabilizarnos como organizaciones obedeciendo. Y mandar obedeciendo significa implementar la campaña BDS. Nosotros pensamos, dentro de todo este proceso de debate que nos ha llevado multitud de discusiones, ha habido muchas reticencias, algunas organizaciones tenían sus compromisos, sobre todo organizaciones que recibían dinero público o organizaciones que estaban dentro de, en relación con partidos políticos que formaban parte de una internacional donde había otras organizaciones israelíes, y eso les generaba una cierta incomodidad, y lo más cómodo pues era seguir haciendo otro tipo de solidaridad. Claro, yo me pregunto que este análisis también se tiene que hacer conceptualizando un poco el conflicto y no conceptualizando desde el punto de vista del sionismo como un conflicto muy complicado que nadie puede entender, que es un conflicto que solo ellos pueden entender, como dice Ilan Pappé, solo ellos pueden entenderlo, porque si tú te pones a hablar de la ocupación y si tú te pones a hablar de los refugiados, tú estás muy lejos, estás en el Estado español y no puedes entender. Miren, yo creo que hemos de romper con este concepto. El proyecto del Estado de Israel es un proyecto que se enmarca dentro de la lucha anticolonialista, se enmarca dentro de la lucha antiimperialista y contra la apartheid. Por lo tanto, es un anacronismo que haya un Estado colonialista donde en el siglo XIX podía ser algo normal, pero en el siglo XXI no puede existir.
Si conceptualizamos el Estado de Israel como un Estado colonial, yo creo que tocamos ahí el punto débil, porque todo lo demás son consecuencias del Estado colonial. La ocupación, los checkpoints, los refugiados y refugiadas, los ataques. Solemos ir a manifestarnos cuando atacan a Gaza o cuando hay una matanza en Jenin, por ejemplo, y por ejemplo, cuando había es un poco la analogía que como hacíamos en la época del apartheid en Sudáfrica. La gente cuando había una matanza en Soweto no se manifestaban por la matanza en Soweto, se manifestaban en contra del apartheid. Por lo tanto, yo creo que hemos de incorporar a nuestras consignas, cuando haya una matanza en Gaza, hay que salir a la calle, pero con una consigna muy clara: hay que aislar a Israel, hay que hacerle boicot, hay que implementar la campaña de boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel. Esa es la herramienta que los palestinos y las palestinas nos han dotado. Nosotros tenemos que obedecer y tenemos que intentar extenderla, y no extenderla solo dentro del movimiento de solidaridad con Palestina. Tiene que ser una bola de nieve que cada vez más trascienda el movimiento de solidaridad con Palestina y se vaya haciendo más grande entre sindicatos, partidos políticos, organizaciones feministas, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es un gran reto. Sé que es muy costoso, nosotros en el Estado español hemos tardado 4 años en ponernos de acuerdo 36 organizaciones. Hemos hecho muchas charlas, pero finalmente yo creo que hemos entendido que la llamada de la sociedad civil palestina no puede ser obviada. Y, por ejemplo, el tema de los refugiados, el tema el tema de los refugiados, el tema de los ciudadanos palestinos que se quedaron dentro del Estado de Israel, todas esas cuestiones que con un Estado palestino como ayer se aprobó puede ser saludado, pero lo que resuelve realmente todos los problemas de todo el pueblo palestino es la campaña del BDS, porque esta campaña está diseñada desde los palestinos que están en los territorios del 48, los que están en los territorios del 67 y los que están en la diáspora. Por lo tanto, yo pienso que es una llamada que contempla toda la ciudadanía palestina y por lo tanto recoge sensibilidades que la hacen ser una campaña muy democrática porque reivindica cosas muy básicas. Y en ese sentido yo creo que dijéramos, la comparación con Sudáfrica es también muy válida, porque en Sudáfrica lo que se pedía era simplemente que se cumpliera con la ley internacional y que se acabara con el régimen de apartheid. Aquí, ahora Rafik lo va a explicar mucho mejor, son 3 demandas, son mínimas. Nadie, ningún gobierno en el mundo puede decir no a estas 3 demandas. Si nuestros gobiernos no la hacen cumplir, hemos de ser nosotros y nosotras que empujemos a nuestros gobiernos para que hagan cumplir la ley que ellos mismos han escrito. Por lo tanto, muchas gracias, voy acabando. Simplemente mi mensaje más que nada era para las comunidades y las organizaciones de Latinoamérica. Yo creo que desde el Estado español tenemos que fortalecer, tenemos que intentar caminar juntos. Nosotros en el Estado español no estamos tan adelantados como otros países del norte de Europa que han avanzado más. Hemos tenido nuestro propio proceso, pero yo realmente les aseguro que en el momento en que hemos tenido el consenso, en el momento en que hemos hecho la primera conferencia BDS hace un mes en Barcelona, las cosas están yendo muy deprisa. Ayer 15 ciudades en el Estado español salieron para hacer una acción contra juguetes en la campaña de Navidad que son procedencia de Israel. Entonces nosotros vemos que, bueno, cuando las cosas empiezan a funcionar y cuando llegamos a consensos y cuando realmente identificamos que ese es el camino, la campaña empieza a funcionar más rápido. La campaña empieza a acumular fuerzas y cada victoria es como una acumulación más de fuerzas que nos lleva adelante. Entonces, yo lo que pediría es que
a las personas de las comunidades de Latinoamérica, colectivos y redes, etcétera, etcétera, les ponemos a su disposición nuestras conclusiones de la primera conferencia de BDS en el Estado español. Y aparte nos ofrecemos para acompañarles en los debates, en las dudas que tengan, para que el BDS abra una brecha en Latinoamérica y que sea una campaña que no sea solo para Palestina, sino que sea una campaña de internacionalismo político por la solidaridad entre los pueblos. Muchas gracias.